La búsqueda de lo retro trata de pasar por tiendas de segunda mano en Japón, encontrando artículos fuera de lo común, artículos raros, y si es posible, comentar un poco sobre ellos, explicar de dónde vienen y para qué servían. Así que no perdamos más tiempo y empecemos. Después de mucho tiempo he regresado a esta tienda que yo le decía la tienda de los viejitos, porque es en una ciudad donde la mayoría son personas mayores ya. Ahí entraba alguien ahí a la tienda. Y también algunos, los más antiguos, recordarán que era porque tenían juegos de PlayStation, Sega Saturn, todos afuera. Esta vez yo creo que ya no tienen nada de juegos afuera. Tienen películas nada más de VHS todavía. Ojo, colección de Disney. Pero bueno, no se pierde nada. Vamos a ver qué se puede encontrar adentro. Capaz hay alguna que otra cosa curiosa. Pues esta tienda es muy silenciosa. No se escucha nada. Debe de haber unas 8 personas en la tienda es pequeñita, pero nadie habla, nadie dice nada. En la entrada tiene Super Nintendo, tiene bastante Super Nintendo en caja, buenas condiciones más o menos, sí, pero sí el precio, digamos que estará un poquito alejado esta zona, pero están al día en los precios, ¿ah? Más que el día, diría yo. Aquí estoy y miren este jueguito. Miren esto, hace tiempo que no lo veo. El Turok. En estas condiciones hace tiempo que no lo veo. Ese está bonito. Yo creo que es una oportunidad ahorita, porque después verlo en este estado así, yo creo que no. Parece que viene completo, así que ese puede ser. Uno de mis juegos más queridos para la Nintendo 64. Si les gusta esta consola y no han jugado a este juego, se los recomiendo. Tiene de todo un poco. Estilo 3D, un poco de exploración y muchos disparos. Nunca había visto tanta sangre en 3D. En ciertos momentos del juego me hace recordar mucho a Doom, como para que se den una idea. Y si se preguntan de qué trata, pues es de un nativo americano que viaja en el tiempo. Luchamos con monstruos, robots, con todo lo que se te ocurra. La verdad, un juego bastante entretenido para esta Nintendo 64. La variedad de armas que usamos también es una gozada. Y tengo que decir que me cruzo este juego después de bastante tiempo. No es que sea muy costoso, pero ya no se ve así nada más. Aparte de lo que había enseñado en la entrada, pues también tienen todo esto. Tienen cartuchos sueltos, su cartuchada ahí, tirado. 550 de Advance, que es la portada donde está Goku y Vegeta Super Saiyajin, creo. El Rockman H6. Ahí tienen una que otra cosita. Está algo diferente de otras tiendas al menos. Hay algo que me está llamando la atención de esta tienda, de que en esta parte dice que no tiene el juego. Así es, Soft Onashi. No sé si es de que no tienen el juego acá y lo pides en caja, o es de que ninguno tiene juego. Pero podría tener sentido porque está, por ejemplo, $3. Claro, si no tuviera el juego tiene sentido. Este de Pokémon, 1100 yenes, estamos hablando de $7. Así que por eso está tan barato, porque no tiene el juego. Me imagino que se refiere a eso. Yo creo. Me llevaré uno solo para quitarme la duda. Porque normalmente ponen, no tiene el juego, pídelo en la caja. Pero acá simplemente no tiene el juego. Y después poca cosa más por ahí, pero esta tiendita tiene sus sorpresas. Miren eso. La MSX, esta que fue hecha por Sanyo. La tienen acá, 8.000 yenes. De ahí la MSX2 también, 20.000 yenes. Y la PC Engine Duo. Esto no lo encuentras ni en el Super Potato ya. Pero en esta tiendita está. Bastante curioso, por eso siempre me llamaba la atención esta tienda. Aquí están las DS, pero ya a 2.200 yenes. Y las PSP a 2.200 y 3.300. No te dicen qué número es, pero a la vista el del medio es una edición 3.000. Y la de acá está pero destruida. Le falta ahí el joystick. Pero acá sí hay cultura, esto sí saben, ¿ah? Su Guitar Hero con la guitarrita. Pero creo que no te lo aseguran porque estamos en la zona Young. Imagínense, te compras la guitarra y no te funciona el color azul. Traviesos, y este video está auspiciado por mí mismo. Ay, así de sabroso estoy. No se olviden que pueden apoyar al canal convirtiéndose en miembros, viendo estos videos privados y mis compras personales, que normalmente nunca lo comparto, pero para miembros tengo una serie que se llama Compras Innecesarias, que para mí son necesarias. Además que estamos sorteando una que otra cosita. Empezamos fuerte este año y esta vez tenemos 2 clásicos, así que ya saben. Si pueden sacrificar la bebida del mes y apoyar a Gemusin, pues estaría muy agradecido. Ahora sí seguimos. En este Hard Of Traviesos he encontrado unas cuantas figuritas de Senseiya. Bueno, estas son del 2005, 2004, las My Cloth. Aquí está, el caballero dorado más cercano a los dioses, Shaka de Virgo, 10.000 yenes Shaka.
pero después de tiempo, la verdad, porque así nada más ya estoy viendo solamente estas figuras en lugares un poquito más especialistas en este tema, que podría ser Mandarake o algo así. Y me refiero pues a los Caballeros del Zodiaco, estos vintage. 8.000 yenes, Piscis. Supuestamente está completo, creo. Acá dice Hakoni Hasonari, como hay daños en la caja, pero no dice nada de que le faltan piezas, así que en teoría está completo. En teoría, de todas maneras, siempre hay que ir a la caja y decirle si lo pueden ver por dentro, porque lo peor es confiarse. Después es Capricornio y este es Cáncer. 8.000, Cáncer 6.600, a Cáncer siempre lo ponen más baratito, y 8.800 Piscis. Por acá tenían más consolas. Acá ya están las consolas nuevas, ¿no? Sí. Miren, ahí tienen 1, 2, 3 Top Loader, o NES 2, o como quieran decirle, que es una... Ya existía la Super Nintendo, pero lanzaron una Famicom más pequeñita y ya con entrada de colores, la entrada AB, más fácil de conectar. Y acá tienen 3. Esta tienda me sorprende porque viendo las portátiles, veo una que está 77.000 yenes. Y ustedes dirán, ¿por qué? Pues se trata de una Game Boy Pocket edición de los Lions. La Game Boy Pocket Lion Edition, o al menos así se le conoce vulgarmente, y le debe a su nombre al equipo del Saitama Seibu Lions, que es un equipo de béisbol con sede en la ciudad de Tokorozawa, en la prefectura de Saitama. Esta portátil de color azul venía también con una bolsa del mismo color y con el logo de los Seibu Lion. Se dice que solo estuvo a la venta en ciertas tiendas oficiales del equipo. Eso quiere decir que hay muy pocas unidades en el mundo y por eso ese precio tan sabroso que vemos en la tienda. Desde mi perspectiva, tanto la Game Boy como la Game Boy Pocket y la Game Boy Color deben de ser de las portátiles que tienen más versiones, tanto de equipos de béisbol, equipos de fútbol, marcas deportivas o hasta empresas de aviones. Déjenme en los comentarios si alguno conocía esta edición. Y ya como para ponerle la cereza al pastel de lo random que es la tienda, acá hemos encontrado una Neo Geo. Parece que no tiene el manual. Ajá, la caja está dañada, sí, claro, y no tiene el manual, más que nada eso. 3 meses de garantía, 88.000 yenes. ¿Qué les parece? Me dejan ahí en los comentarios. Sobre todo he visto que hay muchos fans en España, así que si hay alguien de España que está viendo ahí, déjenme en los comentarios qué les parece este precio por cómo está la cajita, que sí está un poquito tocadita. Bueno, ya estamos fuera y como pudieron ver, efectivamente solamente es el manual, no hay nada adentro. El manual está un poquito, digamos que tuvo tiempos mejores. Ese sí es el original, el cartoncito. Y como tengo un juego suelto en casa, bueno, al menos está en mal estado, pero bueno, sirve. Así que es verdad, todos los que estaban dentro no tenían juego. Todos los juegos de Advance, ninguno tenía juego. Y paramos un ratito la búsqueda porque este cuerpo latino necesita alimentarse. Hoy día, Katsuya. A ver ese menú, ¿qué tal? ¿Está potente? ¿Está portentoso? Sí, ¿no? Parece, tiene buena pinta. Vamos a ver, uy, curry, yo que soy fanático del curry. Ya, vamos a meterle sabrosura. Vamos, muchachos. Ahí nada más. Entonces tengo un silencio sepulcral acá. Todos están calladitos. Parece que mi esposa se va por este y yo no sé si por este, ¿no? Ojo, también hay su set. Ahí está, con sus sopitas o arroz. Nada mal, 720 yenes, unos $5. Este de acá, ¿no? Ese es el más simple, debe ser unos $3.50. Barato, ¿no? Vamos a ver qué tal la pinta. Ahí está, travieso, ya llegó uno. Ahí está el otro. A ver. Ajá. No, así está bien, 120 gramos de puro sabor. Y a la final de la cuenta es... Uy, no, esto me lo han traído, pero... Estos son de los que no ponen el precio. Tienes que ir allá. Antes que nada, provecho. Ay, si me preguntan qué me ponen en el agua, es como un ochá, como un té. ¡Tarán! Ese truquito de magia. Ahí están comiendo todavía. Ahora sí, vamos a pagar. Vamos a ver qué tal. Acá está la cuenta, traviesos. 1.991 yenes. Que exactamente es, tatán, esto en dólares. Así que ya cambian a su moneda. Muy rico, la verdad. Ahora sí, a seguir. Esta búsqueda de lo retro es salteadita, así que ni me pregunten en qué tienda ni nada, porque no hay una continuación como tal. Pero resulta que hemos salido pues a buscar nuestros jugosos gachapones, lo que nos encanta. Es más, ya empecé a grabar, mi enterada se da, ahorita no estoy escuchando, se hace la desentendida. Pero hemos encontrado unas cositas, por favor, asistente. Mías.
son tuyas, a ver. The Multi-Year, ¿quién no ha jugado este temible jueguito de pelea? Me acuerdo meterle duro en el PlayStation 2 y creo que este Multi-Year Cross XX, como quieran decirle, era de la PlayStation 2, ¿no? Ahí están, miren ahí, es como un busto de las figuras, nada más. Y hay otro, ese de acá, ¿no? No sé si es... Y ahí sí ya se completa la colección, me imagino yo. Ahí están, yo creo. Hay... ¿Quieren que les enseñen una ganga? Una ganga. Esperen un ratito. A ver, dalo todo. Este es un llavero de 1997. Es un llavero de 1997 de Final Fantasy. Del Final Fantasy 7. ¡No! Oye, no lo había visto. Es cierto, aquí está mi... 1997, ahí se ve. No es del remake, ¿ah? Es del Final Fantasy original. Ya, este también se ve. Oye. Y este es del 2003. Este es del 2003, del Final Fantasy X2 de la PlayStation 2. Mira qué bonito. Qué bonito, sí. Uy, pero ganga, ¿no? 220 yenes. De Final Fantasy es raro. Y este 660 yenes, que unos $4 más o menos. 990 yenes. No, yo creo que están bien, ¿no? A ver, del 97, estamos hablando de 25 años. Vamos a dejarlo acá también. Este es Sephiroth, ¿no? Me imagino. Y este es el gran Vincent Valentine. Yo creo que sí, ¿no? Sí, son. No dice el nombre por ningún lado. No dice el nombre, pero ya se sobreentiende, ¿no? Que son esos dos traviesos. Ya si está Tifa, ya me desmayo ya. ¿Ya no hay ninguno más de estos? No. No. Aquí, pero no sé. Tifa. Y no tiene lente. Ah, no, pero no es de ese año. No es de ese año. Ya me está poniendo loquita. Pero hay algo que tiene en su mano y no lo suelta. Y son unos gachapones y unas figuras de Street Fighter. Ahora, había personajes, yo digo, pero no es de SNK. Y es porque es unos gachapones de Capcom versus SNK. ¿De qué año, Gemu? Del 2001. Del 2001. Es una locura, ¿eh? Porque gachapones de Street Fighter así como que de lucha y tal, hay pocos. Y colaborativos, menos. Y parece que está la colección completa. 2.750 yenes. No está, pero para nada mal. Y por si fuera poco, también hemos encontrado unos gachapones de Digimon. Miren ahí las evoluciones de Tentomon, ¿no? Kabuterimon y les fallé, disculpen, no me acuerdo. Esa es la evolución de Bimon, ¿no? De Digimon 2. Acá también Bimon, ahí sí con esta digievolución que era con una especie de armaduras, algo así. 1100 yenes, $8. Uy, Palmón con sus evoluciones, no te creo. Mira, de Palmón también así con sus digievoluciones. Y ese también, 880 yenes, Terriermon. Terriermon, este es de Digimon 3, que es uno de los que más me gustó. Tal vez igual o más que el 1, ¿eh? Mira este. A ver, el perro. Uy, no sé qué Digimon es, la verdad. El Digimon perro. Uy, no, me desmayo. Guilmon, con sus digievoluciones. Miren esto, como un niñito, ¿ah? Y esos son los malos. Skull Greymon, 880 yenes, Skull Greymon. Y este no me acuerdo cómo se llamaba, ahí me lo dejan. Oh, Black Metal Greymon. Hay muchos, ¿no? Bien surtidillo la tienda. Me ha sorprendido en gachapones esa tienda. En videojuegos están más secos que el desierto. Pero en gachaponcillos, pues curioso, ¿ah? Cuanto menos. Muchachos, como tema aparte, nada más quería enseñar este de Transformers, la guerra de las bestias. Si no me equivoco, se llamaba así. Este se llamaba Cheetor, o me estoy equivocando. Por acá no dice el nombre. Cheetaz. Ah, Cheetaz es acá, pero creo que era Cheetor en Occidente. Ahí me lo dejan. 3.300 yenes. Está, bueno, dentro del año que debe de tener, que debe de ser mediados de... Ah, ya que está así. Mediados del 90, 95. Estamos hablando de, a ver, 2005, 15, 30 añitos, más o menos. Pero una figurita no está mal. Miren eso. ¿Cuánto debe estar este Optimus? Bueno, bonito la verdad. Y traviesos, estoy en casa un ratito. Como yo sé que ustedes son súper chismosos, voy a abrir el tema de los gachapones de Digimon, más o menos para que se puedan dar una idea de cuál es la calidad, cómo se ve y todo eso. Bueno, ahí está, más o menos para que lo puedan apreciar ahí un poquito. La verdad es que hasta cierto punto me sorprende el detallito que tienen. No está para nada mal, están bastante bonitos.
Me dejan en los comentarios ahí qué piensan ustedes. Para ser tan pequeñitos no están mal. Y acá el rey de la corona, Skull Greymon, ¿no es cierto? Miren esto. Enfócate, Skull Greymon. Esta parte va a ser de nuevo, ¿ya? Y ahora, el dueño de la corona. Ahí está. Un Skull Greymon increíble. Fíjate, ahí. La verdad que está muy bonito. Bonito detalle de Skull Greymon. Ustedes salgan. No sé exactamente en qué año han salido. Si alguien sabe ahí en los comentarios, pues me lo dice. Pero de que tiene buen detalle estos gachapones. Tal vez me anime a sortear una colección ahí en el botoncito de miembros, ya saben. Traviesos, hasta acá el video de hoy. Perdonen por la bulla, ojalá que el micro esté haciendo su trabajo. Esta es una prueba, pero de la buena, para ver si funciona bien. Porque el sonido es terrible. Media hora acá ya se vuelven locos. Estoy grabando para Japan Game Plus, así que ya saben, si no conocen el canal, es donde le meto sabroso a las máquinas de garra. Están cordialmente invitados, ya saben. Ahora sí, me dejan en los comentarios qué fue lo que más les llamó la atención de esta búsqueda de los retro. Yo soy Gemu y nos vemos en el próximo video. Adiós.